Y justamente para platicarnos más detallitos sobre este tema que resulta, pues sí, de relevancia incluso internacional, saludamos a Javier Oliva, el profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido. ¿Qué tal, Paola? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en tu espacio. Buenas tardes. Pues es importante tocar el tema porque al parecer algunos lo achacan al tema de las relaciones bilaterales, pero lo cierto es que detrás de este grupo élite hay muchas otras cosas. Entiendo que se repite un grupo muy similar en por lo menos otros 15 países y preguntarle cómo funcionan exactamente, quién los manejaba y si al final de cuentas esto implicaba algún tipo de inteligencia estadounidense dentro de nuestro territorio. Una pregunta bien hecha lleva la mitad de la respuesta, ¿verdad? Como tú lo acabas de hacer. En efecto, estos investigadores y policías dedicados a la lucha contra el narcotráfico, la DEA forma parte de las 17 agencias que están agrupadas en el Departamento de Seguridad de la Patria, y esta tiene una larga tradición en este tipo de actividades y también en una compleja y delicada relación con México. Entonces, Paola, lo primero que habría que decir es que son elementos policíacos que reciben entrenamiento específico por parte de la DEA, pero esto es muy importante, responden a los lineamientos de las autoridades mexicanas. Por eso el presidente de la República pidió su disolución como unidad. Ahora, después de Colombia, México era el país de los 17 donde están esas unidades de inteligencia especializada con el mayor número de este tipo de agentes. Entonces, el argumento del presidente de la República es que hace un año decidió la disolución de esta unidad debido a que su coordinador fue descubierto como un enlace del grupo delictivo de los hermanos Beltrán Leiva. Entonces, aquí lo importante, y hay que señalarlo con tu amplio teleauditorio, es que estamos hablando de una filtración a través de la agencia Reuters desde Estados Unidos de un evento que sucedió hace un año. Aquí lo que hay que además en Estados Unidos son especialistas en filtraciones. Recordemos nada más el caso de Watergate y Bob Woodward, en donde pues alguien le fue a dejar las grabaciones del espionaje que había ordenado el presidente Nixon en aquel momento. Eso es una larga tradición en el periodismo estadounidense, sin desacreditar desde luego su profesionalismo, pero también es una costumbre que existe. Entonces la pregunta es, ¿por qué en este momento una decisión que se tomó hace un año? Y esto ahí me parece, y lo leías en la introducción de esta entrevista, y gracias nuevamente, de que evidentemente se trata de un factor, una variable tangible que pone en evidencia los desencuentros o el distanciamiento de las áreas civiles, al menos en materia de seguridad fronteriza, en primer lugar, y segundo, de confrontación y contención al tráfico de drogas. Porque además el día de hoy es muy interesante, un periódico de circulación nacional en su primera plana y como encabezado, me estoy refiriendo a La Jornada, se refiere a que hay un pico histórico en la muerte de sobredosis en los Estados Unidos por el abuso del fentanilo. Entonces vemos que es un contexto, no son filtraciones circunstanciales, sino que tienen todo un sentido de oportunidad para de alguna manera tratar de presionar al gobierno mexicano para que, de acuerdo al punto de vista de las autoridades estadounidenses, se implique de manera más directa en estas actividades. Ahora, ahorita recordando un poco, sí, el tema de estas filtraciones, que a raíz de eso sería quizás Iván Reyes, a quien recordamos en la detención de 2017. También el asunto de la detención de Cienfuegos en octubre de 2020. Hay quienes dicen que pudo haber sido la gota que derramó el vaso o uno de los incidentes que también marcaron este cambio. ¿Usted los relaciona o diría que no tienen nada que ver? No, desde luego que sí. La detención del general Cienfuegos, arbitraria. Yo leí, estudié detalladamente la acusación de la DEA, lo puedo decir así abierta y públicamente, no tiene ni pies ni cabeza. Una investigación de poco más de 350 cuartillas, donde hubo varios opinadores, colegas que se precipitaron
al señalar la culpabilidad, que al final no resultó con ninguna imputación. El general Cienfuegos iba con su familia a Disneylandia, con sus nietos, y fue tratado por demás de manera hostil. Y hay que recordar también que a raíz de este grave incidente, el presidente de la República envía una iniciativa a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen para reformar la Ley de Seguridad Nacional, y todos los agentes y representantes de las áreas de inteligencia y seguridad de las embajadas, que es algo normal, que pasa en todo el mundo, no es algo excepcional en el caso de México, pero en las reformas de 2021, que no había tenido reformas la Ley de Seguridad Nacional más que una menor, lo que se ordena o se mandata en la ley, para hablar con más precisión, es que los agentes de las embajadas tienen primero que solicitar expresamente cuáles van a ser sus funciones ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, y después reportar sus actividades a la Secretaría de Gobernación. Preguntarle, entonces, ¿cuáles eran las tareas? Porque también entiendo que el presidente lo que dice es que todavía hay agentes de la DEA que están en nuestro país, pero solo los permitidos por la legislación a partir de lo que ocurrió con Salvador Cienfuegos. Preguntarle, ¿cuáles son las tareas de estos elementos que ahora se quedan dentro de nuestro país, y si son parecidas a lo que hacía esta unidad élite? Los convenios internacionales públicos, que es con la información pública, que es con lo que hago mis análisis, los convenios son pues precisamente darle seguimiento e intercambiar la información sensible de manera oportuna con sus contrapartes mexicanas para actuar con oportunidad. En no pocas ocasiones este intercambio de información ha sido benéfico para la detención de importantes cabecillas de organizaciones delictivas. Aquí el problema es que me parece que estamos en un ambiente en donde pudiera haber algún desencuentro entre estas mismas áreas, y que esto sería un mal mensaje. Por eso me parece que más que la filtración a través de Reuters del contenido mismo de la nota, a mí me parece que lo que tendríamos que estar analizando, poniéndole la atención, es el sentido de oportunidad para darla a conocer justo un año después, porque esta decisión el presidente la toma en abril del año pasado. Aquí la pregunta es ¿por qué ahora? ¿No? Es decir, ¿en qué contribuye, en qué abona al entendimiento? O si no, también tiene un sentido de evidenciar ciertas discrepancias de las áreas de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos respecto de lo que ellos asumen en una falta de cooperación de parte de sus homólogos mexicanos. ¿De que fue tomada esa decisión, usted considera que se ha visto mermada la seguridad de nuestro país? Sería difícil responder con un sí o con un no. Me parece que las condiciones de seguridad, entendamos la seguridad pública, pues no depende de una sola variable, eso es incuestionable. Yo lo que sí veo, y quizá me voy a salir un poco del tema, pero es indudable, los gobiernos que se renovaron a nivel estatal, que fueron 17 en las elecciones del 6 de junio pasado, estamos viendo que están sumidos en una crisis muy seria de seguridad pública. Estoy hablando de Sonora, estoy hablando de Colima, estoy hablando de Guerrero, desde luego estoy hablando de Zacatecas, Colima, no digamos, y esto demuestra una inexplicable inexperiencia de las gobernadoras o gobernadores que asumen el cargo sin llegar con un diagnóstico y una política clara respecto de lo que tienen que hacer en la materia. Entonces también esta improvisación en decisiones, se me olvida también Michoacán, esta improvisación en la toma de decisiones de los gobernadores y gobernadoras que acaban de entrar, pues ya no se justifica después de décadas que tenemos lamentablemente enfrentando esta violencia criminal y desde luego la delincuencia común. Así es, pues se entiende que la estrategia debe ser holística, y en este caso pues quizás era uno de los elementos importantes. Ahora veremos si al final es una decisión solamente política o si verdaderamente pues se retira por el tema de que pudiera haber estado infiltrada por el narcotráfico. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a ti, Paola. Lo que habría que buscar en todo caso es cómo se sustituye. Sí, exactamente. Las fuerzas inteligentes, sobre todo, ¿no? El trabajo de inteligencia que también realizaban todos ellos. Muchísimas gracias. Hasta pronto y gracias. Buen fin de semana. Javier Oliva, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales de la UNAM.